Valoración. Es la primera etapa del proceso de atención de enfermería y puede definirse como proceso organizado y sistemático de búsqueda de información de diversas fuentes con el fin de descubrir el grado de satisfacción de la persona, identificar sus problemas, conocer sus recursos personales y planificar las intervenciones que pueden ayudarlo. En la parte de valoración, nosotros vamos a emplear uno de los instrumentos que utilizamos, que es la exploración física. Hay varias técnicas para hacerla. Uno es la cefalocaudal, otro es por sistemas o aparatos y otro por sistemas de patrones de Marjorie-Gordon. Yo tengo mi bandeja ya preparada para el examen físico y comienzo examinando el cráneo de la paciente. Nos colocamos guantes porque en el cabello de la persona puede haber algún microorganismo o algún vector. Y comienzo examinando suavemente lo que es la parte frontal, lo que es la parte temporal, lo que es la parte occipital, sobre todo sin hacer demasiado presión. Igualmente, previamente le avisamos a la persona que si en algún momento siente dolor, nos avise. Posterior a examinar la cabeza del usuario, podemos retirarnos los guantes, salvo que esta persona pudiera tener alguna lesión de piel. O sea, entonces que las dos situaciones diferenciales serían: puedo hacerlo lavándome las manos si la persona no tiene lesión de piel. Si la usuaria tuviera lesión de piel, entonces debo usar mis guantes como protección o precaución universal para evitar transmisión de enfermedades. El sistema nervioso central tiene el indicador principal, que es la conciencia. Está formado por dos elementos, por lo que es el contenido y lo que es el despertar. Cuando decimos el despertar, nosotros registramos en la historia clínica que el enfermo está vigil. Y registro persona vigil, orientada en tiempo y espacio. Para eso tengo que preguntarle a la persona en qué año está, así como también en qué lugar se encuentra. Posterior a la conciencia, vamos a valorar lo que sería el tercer par craneano, ¿verdad? Y la parte de movimientos oculares. Valoramos el tercer par a través de reflejo fotomotor. Para reflejo fotomotor tengo que tener una linterna con escasa luz para no lesionar la pupila de la persona. Comienzo desde la parte temporal a acercarme, aproximarme hacia la pupila. Cuando yo ilumino la pupila derecha, la pupila izquierda también debe contraerse. Eso se llama el reflejo consensual, pero también mido lo que es el reflejo unilateral. Comienzo siempre desde la derecha y luego lo realizo desde la izquierda. ¿Qué voy a registrar? Si el reflejo fotomotor es positivo o si es positivo en una de las pupilas. Posterior al reflejo fotomotor, comenzamos entonces con el aspecto de la motricidad de la persona. Tengamos en cuenta que valoramos la respuesta, o sea, si tiene o no movimiento espontáneo esa persona, y muchas veces comenzamos también midiendo todo lo que es la tonalidad y la fuerza de la persona. Siempre lo hacemos en forma fraccionada, ¿verdad? Antebrazo, brazo y mano. Si en algún momento la persona presenta un dolor osteoarticular, le decimos que nos avise y en ese momento terminamos el examen. Comenzamos siempre por su miembro superior derecho y luego seguimos por el miembro inferior derecho. Siempre que nosotros comenzamos a hacer exploración física, se comienza desde el lado derecho. La pierna lo mismo, levantamos, vemos si hay capacidad o no de movimiento y lo mismo, ¿verdad? Aprovechamos y con nuestra palma de la mano muy suave presionamos su pie de forma tal de poder ya medir lo que hay de tono y de resistencia
muscular. Tengamos en cuenta la edad de la persona que también estamos examinando. No vamos a tener la misma respuesta en una persona de edad media que en una persona adulto mayor, o sea, mayor de 65 años. Posterior a lo que es la motilidad, podemos examinar la sensibilidad. Para la sensibilidad es importante, ¿verdad?, pedirle a la persona que cierre los ojos, y posterior a que cierre los ojos, nosotros tomamos su mano y comenzamos lentamente a pasar un algodón. Le preguntamos al usuario qué es lo que siente. ¿Qué me debería contestar? ¿Que siente algo suave o que le está pasando por su cara anterior del brazo algodón? Lo mismo hacemos con el miembro inferior derecho. Es decir, levantamos, pasamos levemente en cara posterior y en cara anterior y le preguntamos qué es lo que siente la persona. Después que valoramos la sensibilidad, sí podemos valorar algunos otros elementos, como puede ser, por ejemplo, los pares craneales. Con respecto al aparato locomotor, si es posible que la persona se pare, comenzamos observando cómo se para esa persona. Entre un pie y otro, por lo menos tiene que haber una separación aproximadamente de una baldosa, ¿verdad? Y luego nosotros vamos a medir lo que es la función cerebelosa, es decir, que comience a caminar, camina hacia adelante un poquito, y luego le decimos que vuelva hacia atrás. Ahí está, vuelve nuevamente a caminar. Gira nuevamente sobre sí misma. Posterior a eso, le decimos que levante sus brazos, ambos los dos, cierre sus ojos y ahora sí, comience a caminar. Lo normal sería que prosiguiese caminando por la misma línea, es decir, que no hiciera lo que se llama la marcha ebriosa, que es cuando hay alguna patología desde el orden cerebeloso. Además, hay otros elementos que vamos a valorar, como puede ser la presencia de cefaleas en la persona, que puede estar o no acompañada de vómitos, puede ser que la persona haya tenido o no algún periodo convulsivo, y además se anesa directamente con otro sistema que vamos a valorar después, que es el sistema respiratorio. Es decir, entonces, que nosotros ya aprendimos un concepto muy importante. El cerebro no debe ser privado ni de oxígeno ni de glucosa, sobre todo en las edades extremas de la vida, lo que provoca injurias encefálicas irreversibles. Podemos comenzar a controlar lo que nosotros llamamos constantes vitales, hoy que los libros dicen signos vitales. ¿Por qué decimos constantes vitales? Porque las constantes vitales pueden medirse durante 2 o 3 veces en el turno, y no solamente cuando enfermería ingresa al área. Utilizamos un tipo de termómetro que tiene algunos elementos de seguridad, y uno de ellos es el hecho de que cuando la persona llega a su temperatura máxima, el termómetro pita, o sea que no hay manera de olvidarse del termómetro en el enfermo, como sucedía con los termómetros a mercurio. Vamos a valorar además la presión arterial. Recordemos que para medir la presión arterial, nosotros vamos a precisar un equipo anaeroide, un estetoscopio. Las mejores características de un estetoscopio son olivas que estén bien centradas, estas están muy bien. Yo debo orientarlas así mi pabellón de forma de poder auscultar una base que está bien, pero debería tener una campana para yo poder escuchar mejor sobre todo los ruidos cardíacos. No obstante, estos son los más frecuentes, los que yo digo que son mejores son los estetoscopios Hillman. Ponemos el brazalete frente al doblez del brazo, fijamos, colocamos el reloj, nos colocamos el estetoscopio, luego lo conectamos sobre la zona de pulsación y comenzamos
a subir. Recordemos que la presión más alta es la sistólica y la más baja se llama diastólica. También vamos a controlar lo que se llama el saturómetro móvil. Ustedes saben que antiguamente nosotros no los utilizábamos, de hecho en el país no hay, y nosotros lo que medimos acá siempre es dos elementos importantes. Uno, que me mide cuánto está saturando el enfermo del oxígeno, y esto es importante. Si estuviera saturando en 88, es necesario llamar a la guardia médica de emergencia. Nosotros aceptamos como valores acreditables en la clínica entre 95 a 100%. Vamos a comenzar a valorar entonces el sistema respiratorio. Es importante siempre limpiar las olivas con alcohol y algodón. Previo a la auscultación, debemos decir que en el sistema respiratorio es importante valorar el tórax de la persona. En este caso, ¿verdad? Por tratarse de una mujer, siempre cuidamos la privacidad. Coloco un campo, ¿verdad?, que pueda cubrir las mamas de la enferma, de forma de hacerla sentir lo menos incómoda posible. Con respecto al sistema respiratorio, nosotros utilizamos las siguientes técnicas. Nosotros utilizamos la inspección, o sea, la observación. ¿Qué observo yo? Si tiene o no presencias de cicatrices, ¿verdad? Tanto en la parte media como en la parte baja del tórax, y puedo además ver, ¿verdad?, la movilidad de la caja torácica. Para ver la movilidad de la caja torácica siempre me tengo que colocar prácticamente a los pies de la cama del paciente y ver si el hemitórax izquierdo y el derecho, ¿verdad?, como que levantan un poquito hacia arriba durante cada inspiración y descienden en la expiración. Eso sería lo normal. Si nosotros vemos que uno de los hemitórax no tiene la movilidad con respecto al otro, es conveniente llamar al médico. Cuando yo voy a auscultar, debo recordar algunos principios importantes. Primero, que yo para auscultar necesito dividir el tórax en parte. Esto es el tórax anterior. Luego la parte axilar e infraaxilar es la parte lateral, y luego está lo que se denomina el tórax posterior. Con respecto al tórax anterior, voy a utilizar como referencia, ¿verdad?, lo que sería el cuerpo del esternón, el esternón y ambas clavículas. ¿Por qué utilizo referencias óseas? Porque es la forma en que yo puedo guiarme y hacer una semiología sin ninguna dificultad. ¿Qué ruidos son los normales? Los ruidos que yo voy a sentir es el soplo glótico, que lo puedo sentir a nivel traqueal, de muy difícil audición, sobre todo en los niños y en los adultos mayores. También hacemos el mismo sistema. Comenzamos por derecha y luego seguimos hacia la izquierda. Recuerdo además que posterior a la clavícula voy a encontrar lo que es la costilla, y por debajo de la costilla el primer espacio intercostilla. Recordemos entonces que debajo de cada costilla voy a tener un espacio. ¿Por qué es importante? Porque yo tengo que comenzar a contarlos como para poder identificar dónde se encuentra, por ejemplo, el límite del lóbulo superior y el lóbulo inferior del pulmón. Comienzo entonces colocando el estetoscopio en la región supraclavicular. Si nosotros logramos a nivel supraclavicular escuchar el ingreso de aire tanto del lado derecho como del lado izquierdo, decimos que la persona está ventilando sin ninguna dificultad. Que una vez que examinamos la parte anterior, vamos a ir a la parte posterior. Lo ideal
es que la persona esté sentada. Cuando la persona está sentada, aparece una apófisis a nivel de cuello, que es el C7, que es como la zona más espinosa que tenemos nosotros acá. ¿Por qué es importante ese C7? Porque a partir de ahí yo comienzo a contar las dorsales de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 y de 10. ¿Por qué hasta de 10? Porque se supone que hasta ahí, durante la expiración, llega lo que es el aparato pleuropulmonar. Y a su vez, cuando la persona inspira, son 2 vértebras más, hasta de 12. Si yo quiero auscultar ruidos bronquiales, que son normales, los broncos vesiculares también, voy a tratar de hacerlo siempre debajo, más o menos 2 o 3 reveses de lo que es el hombro de la persona. Aplico directamente el estetoscopio y voy a sentir un sonido muy suave. Aplico entonces de un lado, siento como si pasase el aire a través del túnel. Luego aplico sobre la otra zona, o sea, sobre la zona izquierda. Si yo sé que cuento de 1, de 2, de 3, acá voy a comenzar entonces la bifurcación bronquial. Por lo tanto, toda esta zona, si yo la quisiese auscultar, lo que voy a sentir son los ruidos realmente broncovesiculares. Puedo seguir de D4 hasta D7 sintiendo sonidos, y a su vez también apoyo, ¿verdad? En este caso, la cara anterior del estetoscopio y comienzo a oír el sonido. Tengan en cuenta que las primeras exploraciones que nosotros hacemos del sistema respiratorio, conviene siempre que lo hagamos con una persona que no ha tenido nunca adicción con ninguna sustancia como la nicotina, la marihuana, porque cualquiera de esos elementos inhalatorios lo que hacen es crear mayor resistencia y entonces sentimos un ruido como muy aumentado. ¿Qué vamos a registrar nosotros? Y nosotros vamos a registrar, ¿verdad?, la frecuencia respiratoria. Podemos seguir con el sistema cardiovascular. Con respecto al cardiovascular, vamos a centrar 2 o 3 aspectos más importantes. Una de las constantes vitales ya lo medimos, que fue la presión arterial, y otra de las constantes que nosotros medimos son los pulsos radiales, ¿verdad? Pulsos radiales que se controlan por todos aquellos lugares o superficies en los cuales pasa una arteria y puede ser palpada desde el exterior. En este caso, ¿verdad?, como mínimo, nosotros deberíamos saber palpar el pulso a nivel yugular, ¿verdad?, de ambos lados, el pulso radial, donde pongo mis dedos, los presiono así. ¿Por qué controlo así el pulso radial? Porque este dedo tiene pulsaciones propias y entonces puede llevar a un error cuando controlo el pulso de la persona. ¿Qué otros pulsos pueden ser importantes? Siempre manteniendo la intimidad del paciente. Otro pulso que tengo que aprender a controlar es el pulso femoral, o sea, el pulso que se palpa a nivel del hueco crural. Prácticamente es uno de los pulsos mayores, sobre todo cuando hay una insuficiencia vascular importante. Controlo entonces luego el pulso popliteo, coloco mi dedo sobre la rodilla y presiono suavemente hacia adentro. El pulso popliteo, sobre todo si es una persona con un índice de masa corporal elevado, es bastante difícil de controlar. Y el pulso pedio, que se controla en la cara anterior, antes de las extremidades óseas, en las cuales solo posesiono 2 de mis dedos y puedo valorar. ¿Qué voy a valorar en el pulso? En el pulso voy a valorar lo que es la frecuencia, lo que es el ritmo y lo que es, a su vez, si es un pulso
lleno o es un pulso débil. Cuanto las arterias más cerca del corazón están, mejor voy a sentir esos pulsos radiales. O sea que todo, tanto carótida como circular, como radial y femoral, van a ser mucho más sincronizados que el de los miembros inferiores. Posteriormente, comenzamos entonces a escuchar lo que nosotros denominamos frecuencia cardíaca. Es decir que si la persona no tuviese ninguna patología cardiovascular, el pulso radial debería coincidir con el pulso a nivel central. Frecuencia cardíaca que comienzo controlando a su vez lo que es la válvula aórtica, es decir, cuento un espacio, dos espacios desde el nivel derecho. Acá comienzo a sentir entonces la válvula aórtica y luego cruzo hacia el lado izquierdo para continuar y deslizo suavemente hasta el quinto espacio para continuar escuchando las otras válvulas, tanto la tricúspide como la mitral. A su vez, en el quinto espacio, o sea, contamos 1, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, tendríamos que escuchar lo que se llama el apes o la punta del corazón. Con respecto al sistema cardiovascular, hay algunos otros elementos que no son patognomónicos, pero que es importante preguntarle a la persona si puede caminar y no se agita, si puede subir una escalera, por lo menos un piso y no se agita, si puede hacer sus actividades de vida diaria sin tener ningún elemento de fatiga y se hace algún tipo de ejercicio físico. Posterior a eso, nosotros podemos ver algunos otros elementos, ¿verdad?, que tienen que ver más con lo vascular periférico, pero que también es importante, que eso es observar si hay o no edemas en las piernas de los pacientes. ¿Por qué el edema? Y porque el edema, ¿verdad?, el edema puede ser solo en la pierna, puede ser comenzar desde la raíz del muslo, porque es importante y porque esto te está indicando que hay una falla de ventrículo derecho. Otras zonas donde puede aparecer edemas puede ser la región sacra o posterior, que también está presente o pueden estar bilateral en las insuficiencias cardíacas congestivas. Con respecto a lo cardiovascular, algunos otros elementos a agregar son las palpitaciones, que generalmente acompañan a las arritmias, que es una sensación muy desagradable para el enfermo, porque el enfermo dice, siento como que el corazón me sale por la boca, y es porque llegan a pulsaciones a una frecuencia muy alta, 120, 140, 160, lo que da esa sensación como de aleteo, por eso se llama palpitación. Continuamos entonces con lo que sería la valoración del abdomen. Cuando voy a valorar el abdomen, entonces hacemos una cama partida para evitar la exposición de ese usuario. Siempre tratamos, sobre todo, de mantenerlo. No es tan fácil tener campos en las áreas clínicas, por eso nosotros hacemos lo que se llama una cama partida, es decir, pongo las sábanas en contacto con el tórax del paciente, ¿verdad? Porque voy a necesitar levantar su camisón como para poder examinar. Cubrimos siempre los genitales. La privacidad es un derecho inalienable que tiene toda persona que es asistida en la salud. Y estos son uno de los elementos más importantes que debemos recordar. El abdomen puede ser dividido en 4 cuadrantes, un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, uno inferior derecho o uno inferior izquierdo. ¿Por qué son importantes los cuadrantes? Por los órganos que abordan. Yo sé que en el cuadrante, o lo que es el hipocondrio derecho, voy a poder presionar hacia adentro y voy a encontrar realmente parte del hígado y de la vesícula del enfermo. Simplemente
palpo 1 o 2 centímetros hacia adentro, no hago demasiado esfuerzo para no provocar ninguna lesión en el usuario. Si lo hiciese sobre el lado izquierdo, encontraría entonces lo que sería el bazo, ¿verdad?, del enfermo. Y más hacia la zona inferior, nosotros podemos palpar vejiga, así como también parte del colon. Si yo lo dividiese en mayor número de cuadrantes, con 2 líneas imaginarias, ¿verdad?, que irían hacia el borde prácticamente de las caderas, y a su vez uno en apófisis tifoides y otro en la parte más posterior del abdomen, vamos a tener otras regiones muy definidas, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, tendríamos el flanco derecho, el mesogastrio y el flanco izquierdo, y a su vez tendríamos el flanco derecho, tendríamos el hipogastrio. Otro de las técnicas a utilizar es la auscultación. ¿Y por qué es importante la auscultación? Porque la auscultación me permite ver o no si hay presencias de ruidos hidroaéreos. Comienzo entonces desde el flanco izquierdo en forma transversa a escuchar los ruidos hidroaéreos. ¿Por qué es importante la presencia de ruidos hidroaéreos? Porque si hay ruidos hidroaéreos significa que el paciente tiene una actividad intestinal dentro de los parámetros normales. Con respecto al abdomen, otro sistema a asociar puede ser también el digestivo nutricional, donde va a importar el patrón de eliminación con respecto a las materias fecales que tiene esa persona. Si esa persona, es decir, que solamente presenta una deposición al día, si presenta 2 deposiciones a las semanas, porque es importante el patrón, y es importante para saber si hay o no un sesgo de alteración, ¿verdad? Y evitar la presencia de lo que se denomina un cuadro agudo de abdomen. Vamos a continuar con el sistema nefrourinario, en el cual es importante, sobre todo si es mujer, preguntarle si tiene dolor o ardor al orinar, porque las mujeres tenemos una muy alta frecuencia de infecciones a nivel urinario, así como también el aspecto de la orina. Si esa orina es amarilla clara, si la orina es espumosa, porque puede indicar la presencia, por ejemplo, de una proteinuria. O a su vez alguna persona que no haya podido orinar y presenta lo que se llama una retención aguda de orina, que también se puede palpar en el abdomen la presencia, ¿verdad?, de esa vejiga distendida. Ante cualquiera de estos elementos, nosotros trabajamos con los problemas de colaboración, o sea que llamamos a un médico de guardia.